Lea con atención el texto y a continuación responda a pregunta 1 y 2. A comienzos del siglo XX, la historia de la gravedad se escribía un nuevo capítulo en su mitología. Primero, Galileo había dejado caer una bola de madera y otra de plomo de lo alto de la torre inclinada de Pisa. Después vino Newton con su manzana. Enseñamos a los niños de primaria que la gravedad es una fuerza que nos mantiene pegados al suelo y que los astronautas, cuando están en órbita, flotan libres en la negrura del espacio. Sin embargo, en cierto modo, todos tenemos espíritu de astronauta. Los niños se embriagan con la sensación de ingravidez al saltar en una cama elástica. Einstein quedó atónito después de escuchar a un pintor decir que sintió, por un instante, que flotaba, cuando cayó de lo alto de un andamio. Entonces, este físico descubrió la ilusión que anida en algo tan sólido, en apariencia, como nuestra sensación de gravidez. La ambigüedad entre aceleración y gravedad se extiende a cualquier valor del peso. Los cambios de velocidad en un ascensor nos hacen sentir más ligeros o pesados. Einstein supuso que una persona, en caída libre, no sentiría su propio peso. 1. Un elemento importante para dar inicio a una interrogante filosófica es el asombro. El detonante del asombro de Einstein es la 2. De la contrastación de la gravedad, se infiere que las entidades materiales tienen como característica principal la 3. Una teoría política determinada se sostiene sobre la base de una antropología básica en torno a la naturaleza moral del ser humano. En términos amplios, el pensamiento político se agrupa alrededor de dos concepciones antropológicas opuestas. Una optimista: los seres humanos son espontáneamente buenos, capaces de crear una sociedad justa y superar el egoísmo. La contraria sostiene su naturaleza malvada. Los que sostienen esta posición critican, usualmente, la ingenuidad e inviabilidad de la democracia liberal por eludir dicha naturaleza en su ordenamiento jurídico. En relación con la teoría política esgrimida, determina el valor de verdad V o F de las siguientes proposiciones. 1. Juan Jacobo Rousseau fue pesimista. 2. Thomas Hobbes fue optimista y liberal. 3. Agustín de Hipona fue pesimista. 4. A menudo, Aristóteles ha caracterizado la investigación de Sócrates desde el punto de vista lógico. Dice que dos cosas se pueden atribuir a Sócrates: los razonamientos inductivos y la definición o concepto, y ambas se refieren al principio de la ciencia. El razonamiento inductivo es aquel que, mediante el examen de un cierto número de casos o afirmaciones particulares, conduce a una afirmación general que expresa un concepto. El razonamiento inductivo se dirige, pues, a la definición del concepto, y el concepto expresa la naturaleza de una cosa. Del texto anterior puede inferirse que, para Aristóteles, Sócrates examinó la causa Lea atentamente el siguiente texto y responda las preguntas 5 y 6. Como hemos señalado en el capítulo introductorio, vamos a comenzar la historia del pensamiento filosófico latinoamericano por el pensamiento indígena.
Esta opción resulta inaceptable para algunos y muy problemática para otros. Nosotros hemos querido ampliar el inicio de la historia a esta etapa precolombina, puesto que pensamos que también las cosmovisión indígenas contienen un cierto pensamiento, un modo de entender la realidad, la historia, el ser humano y todos los grandes temas de los que se ocupa la filosofía. Es cierto que resulta difícil defender que en estas cosmovisiones se dio un salto epistemológico a un pensamiento filosófico, en su sentido estricto y técnico. Pero aún así, creemos que es positivo comenzar presentando de forma esquemática las grandes cosmovisiones de las culturas que llegaron a tener un desarrollo intelectual y social más profundo. No podremos, pues, hablar de filosofía, pero sí de una sabiduría, apoyada en una estructura mítico-religiosa y no tanto racional, pero digna de recordar y de ser tenida en cuenta. 5. En el texto, se sostiene que la historia del pensamiento filosófico latinoamericano se inicia con una etapa. ¡6! Se puede inferir que una historia de la filosofía, sea latinoamericana u occidental, requiere considerar que la filosofía, en sentido estricto, se caracteriza por Lea atentamente el siguiente texto y responda las preguntas 7 y 8. El ideal del poderoso siempre ha sido el de ver cualquier gesto y de escuchar cualquier palabra de sus sujetos, posiblemente sin ser visto ni escuchado. Hoy este ideal está a la mano. Ningún déspota de la antigüedad, ningún monarca absoluto de la edad moderna, aunque estuviese rodeado de 1000 espías, logró tener toda la información sobre sus súbditos que el más democrático de los gobiernos puede obtener del uso de los cerebros electrónicos. La vieja pregunta que recorre toda la historia del pensamiento político, ¿quién cuida a los cuidadores?, hoy se puede repetir con la siguiente interrogante: ¿quién controla a los controladores? Si no se logra encontrar una respuesta adecuada a esta pregunta, la democracia, como advenimiento del gobierno visible, está perdida. Más que de una falsa promesa en este caso, se trataría de una tendencia contraria a las premisas, la tendencia ya no hacia el máximo control del poder por parte de los ciudadanos, sino, por el contrario, hacia el máximo control de los súbditos por parte del poder. 7. Del texto se puede inferir que, en una verdadera democracia, (8) En un régimen democrático, (9) Puedo realizar por alguien un sacrificio moral que, relativamente, es una ayuda insignificante, pero también puedo arriesgar mi vida por otro ser humano en caso de que se trate de salvar, por ejemplo, a alguien que corre peligro de ahogarse, o bien, como ha ocurrido con tanta frecuencia en la guerra, si me expongo a morir para retirar a un herido de la línea de fuego. En ambos casos, trátase de la realización de un valor ético intrínseco, pero de muy distinta intensidad y elevación. Lo que quiero decir es que justamente con este criterio podemos verificar en cada caso si se trata de un fenómeno de valor, pues la tendencia de lo axiológico está siempre dirigida hacia el logro del más alto grado posible de cumplimiento.
No se puede poner en duda, por ejemplo, que nosotros mismos podemos distinguir claramente entre una obra maestra y otra mediocre en el arte de una época cultural extraña a la nuestra propia. De acuerdo con el pasaje, podemos deducir que su autor aborda el tema de Diez. El poder y el Estado han sido objeto de reflexión filosófica durante siglos. ¿Qué filósofo sostuvo que los seres humanos, en su estado de naturaleza, viven en una guerra de todos contra todos y que el Estado es necesario para imponer el orden? Once. El conocimiento científico tiene varias características que lo diferencian de otras formas de conocimiento. En el marco conceptual de la tradición positivista, ¿cuál de las siguientes es una característica clave del conocimiento científico? Doce. Lucía observa que en una zona del jardín las plantas crecen más rápido que en otras áreas. Ella propone que la diferencia se debe a la cantidad de luz solar que reciben. Luego, diseña un experimento para establecer si su tentativa de explicación es correcta. Metodológicamente, ¿qué hace Lucía cuando propone que la cantidad de luz solar afecta el crecimiento de las plantas? Trece. Samuel afirma lo siguiente: si Protágoras de Abdera tiene razón y el hombre es la medida de todas las cosas, con lo que abre paso al relativismo de la verdad y los valores, pregunto, ¿cómo sabemos que nos encontramos ante un hombre sabio? Para mantenerse coherente, Samuel respondería a su pregunta afirmando que un hombre sabio lo es porque se pronuncia. Catorce. Relacione las siguientes proposiciones con la corriente de arte contemporáneo correspondiente. 1. Los pintores se dedicaron a estudiar el color y la luz, buscando plasmarlos de la manera más fiel posible. 2. Los cuadros debían estar abiertos a distintos puntos de vista. 3. Los artistas procuraban descubrir todo aquello que está oculto a la razón humana. A. Impresionismo. B. Cubismo. C. Surrealismo.